Hola amigos y bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Hoy continuaremos discutiendo sobre el tema más importante, la amenaza que se cierne sobre toda la humanidad en este momento. La amenaza de un aumento de desastres naturales, terremotos, tornados, actividad volcánica en todo el mundo, y todo ello es causado por el ascenso de la columna magmática en Siberia. Y para los niños de 5 años, debería quedar claro después de un ejemplo que vamos a presentar en el vídeo de hoy. Estamos muy contentos de tener a Steve y Jason aquí con nosotros hoy. Hola chicos, ¿qué pasa? Gracias por invitarme. Vamos a entrar en materia, sí. Así que veamos este breve videoclip. Un ejemplo que Agon Chalokin presenta en su reciente discurso llamado Siberia, que se beneficia al destruir la mitad del mundo, y luego podemos comentarlo. Permítanme ahora demostrar con un ejemplo sencillo por qué la columna de humo siberiana representa un peligro mortal no solo para los habitantes de Siberia sino para toda la humanidad, y cómo la solución propuesta podría detener la catástrofe inminente. Lo explicaré en términos tan simples que incluso un niño pequeño puede entenderlo. Lo que ves en la pantalla es un globo azul que representa simbólicamente nuestra Tierra. También se ve una bomba inflando el globo. Esto representa la afluencia de influencia cósmica externa al núcleo de la Tierra. Esta influencia externa calienta el núcleo, lo que a su vez derrite el manto. El magma caliente se eleva desde las profundidades y se expande en volumen. Puedes ver cómo el globo crece y se infla con el aire añadido. La presión interna que empuja hacia afuera aumenta. Esto ilustra el magma expandiéndose dentro del planeta como resultado de un aporte de calor adicional. A continuación, se ve un punto específico en el globo que está siendo perforado por un sistema de tubo intravenoso. Esto sirve como una analogía figurativa para la perforación simultánea de cientos de pozos en toda la región de Siberia para liberar el exceso de gas y lava. Y a continuación se ve que el regulador de flujo del rodillo se abre y el aire comienza a escapar del globo. Puedes saberlo porque la pluma que cuelga cerca del globo comienza a revolotear. Esta es la liberación de presión del sistema. La apertura del regulador de rodillos simboliza el proceso de desgasificación planificada de la columna de magma siberiana, durante el cual se desvía el exceso de gas y lava y disminuye la presión dentro del sistema. El globo deja de expandirse rápidamente, no importa cuánto aire nuevo se inyecte. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente en este momento? Así que creo que para muchas personas no estaba claro qué significaba realmente el gas y la gente preguntaba qué tipo de gas era el gas, etc. Esta es probablemente la mejor explicación que incluso los niños pequeños pueden entender. Y Steve, sé que hiciste un vídeo sencillo exactamente así. Tomaste un globo y lo demostraste en tu TikTok y otras plataformas y a la gente le encantó. La gente empezó a descargarlo, a compartirlo, a subirlo a sus canales porque es un ejemplo muy claro de lo que está pasando. Sí, creo que la única desventaja es que cuando lo vemos en términos solo de aire, ¿verdad? Pero como menciona Egon aquí, no son solo gases, es el magma mismo, ¿verdad? Entonces, tenemos esta influencia cósmica que está cargando el núcleo. Las cosas se están expandiendo. Mucha energía dentro de nuestro planeta está expandiéndolo. Y otra cosa que se mencionó y que no creo que se haya mostrado en el vídeo fue esta costra que podría estar sobre el globo. Bien. Entonces, por ejemplo, si pintas el globo, lo dejas secar y luego lo expandes, la pintura comenzará a agrietarse, ¿verdad? Y esos serían esencialmente nuestros terremotos. ¿Verdad? Sí. Sí. Realmente podemos desempeñar este papel. Por el momento, como no se ha realizado la desgasificación prevista, el exceso de magma queda atrapado en un sistema cerrado. Como resultado, la corteza terrestre comienza a agrietarse. Este es el aumento de la actividad sísmica y solo continuará intensificándose.
Puedes replicar este experimento en casa. Cubre un globo con un glaseado de azúcar. Una vez que el glaseado se endurezca, comience a inflar el globo, verás que empieza a agrietarse. Este es un claro ejemplo visual del creciente número y la fuerza de los terremotos. Ahí está, escuche, sé que este es un ejemplo muy claro para las personas que no entienden por qué está creciendo tan rápido en todo el mundo. Estamos viendo 5 o 6 terremotos de magnitud 6, que no solían ser comunes, y tal como presentamos los datos con todos los gráficos. Es vívidamente claro en los terremotos de magnitud 6 cómo están creciendo exponencialmente. Entonces, para las personas que no tenían idea de lo que se debe hacer, esto es muy claro, pero también es muy interesante que en este vídeo, Agon Chilian presentó en realidad dos versiones diferentes de la adivinación y Jason, usted señaló que puede haber adivinación a través de una cámara o de múltiples. ¿Verdad? Sí. En realidad, lo que noté cuando los revisé y los escuché, porque en mi mente anteriormente estaba investigando quién exactamente tiene estas patentes sobre desacin. ¿Verdad? Porque puedes encontrarlos según el método de patente. Bueno, entonces fue una sorpresa para mí descubrir que en lugar de hacer una cámara como se muestra en el globo que acabamos de ver, analiza cómo se pueden perforar cientos o miles de agujeros en toda Siberia, en la región, para aliviar la presión interna de la Tierra. Y me sorprendió bastante eso porque sería más efectivo y disiparía la masa a lo largo de un cuerpo más amplio de tierra en lugar de un punto presurizado que se alivia de manera constante como una válvula, ya sabe, como él comenta en la conversación. Esa es una gran razón por la que Devorin y la gente que realmente tiene el control de Rusia no quieren ver que sucedan este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Entre un 10 y un 20% del territorio se perderá debido al flujo del magma. Quizás algunas ciudades tengan que ser evacuadas debido a ese proceso. Bueno, continúa describiendo cómo Rusia ganaría más tierra como resultado de esto. Pero él explica la pérdida de territorio particular allí usando estos dos métodos, pero también una expansión del territorio ruso, lo cual es interesante porque ya sabes las personas de las que habla los anti cultos o en realidad no mencionan nada de esto, ya sabes a qué me refiero, nunca entras en el aspecto científico de esto, así que es realmente bueno escuchar estas cosas desde la perspectiva de hechos científicos absolutamente, y él muestra estos ejemplos y muestra que en el mejor de los casos es solo del 5 al 7%, en el peor de los casos podría llegar al 20%, pero aún así es mejor que una liberación descontrolada de presión. Pero el problema es que tendrían que reubicar a una cantidad enorme de personas de ese territorio. Quizás no tanta gente en realidad. Hay unos pocos millones de personas viviendo allí. Pero la producción de todos los minerales de tierras raras, toda la producción de petróleo y gas, tiene un enorme impacto en el presupuesto del país que ellos prácticamente controlan en este momento. Entonces, esto es algo que se discute más en la segunda parte del vídeo, donde Agon entra en detalle sobre este líder de culto Alexander Dvorin, quien lanzó, quien está detrás de la campaña, quien inició la persecución de muchos participantes en Rusia debido a esta información, porque los participantes estaban compartiendo información sobre este problema de la columna de magma, incluso aunque fue hace 10 años cuando no era tan obvio. Pero eso, y luego cuando muchos participantes comenzaron a compartirlo abiertamente, básicamente todo el movimiento fue prohibido. La gente fue enviada a la cárcel y ahora lo más interesante es que intentaron implementar el mismo escenario, el mismo guión en Ucrania a través de su red de agentes que se discutieron allí. Y por cierto, hay varios artículos sobre este tema en el sitio web Axiles.org. Y uno de esos artículos, de hecho,
Entra en detalles sobre cómo se creó la red de agentes en Ucrania que servían a los intereses de Alexander y que trabajaban directamente con Vladislav del Kremlin. Así que toda la red estaba operando para socavar a Ucrania desde dentro y la misma red estaba básicamente difamando mucho. Sí, ya sabes, toda información llega en su momento y creo que es muy importante que la gente investigue a fondo la información que fue descubierta por los creadores de los archivos. SACT, los periodistas de investigación que trajeron esta información y la encontraron en detalle. ¿Verdad? Porque en Rusia muchos participantes fueron perseguidos y ahora se intenta repetir lo mismo en Ucrania. No. Y vemos exactamente cómo usan esas narrativas para deshumanizar a las personas y etiquetarlas para descartarlas de manera que el público general no las vea con ninguna credibilidad, ninguna autoridad, ¿verdad? No hay autenticidad que pueda descartarse inmediatamente. Y puedes comparar eso con lo que vemos que la gente intenta hacer, proveniente de las mismas fuentes, tratando de descartar al Dr. Egon Chilakian porque realmente están aterrorizados por esta información y es por eso que el ATRA es una amenaza para ellos. Porque la gente está compartiendo esta información porque es importante y el público necesita saberla. Sí, iba a mencionar a algunos de los tipos que, ya sabes, de hecho se volvieron virales y, de buena manera, trajeron mucha atención a las páginas de AirSafe Science Collaborative porque algunos bloggers, cierto, salen y comienzan a hacer sus propias investigaciones y tratan de hacerse pasar por alguien que no es real. Lo cual en realidad fue algo bueno en cierto sentido porque llamó la atención sobre Aegon y los problemas en cuestión. Pero tengo curiosidad por saber cuántos de esos tipos fueron contactados por algunos miembros del culto de Dwarinaki para difundir ese tipo de mensaje en los Estados Unidos. Bueno, sabemos que en Estados Unidos hay una red de agentes de Alexander Dworkin que incluye a David Troy, Jim Stewardson, Alexandra Alvarova y Cultist. Sí. Entonces, cuando ese blogger comenzó a difamar al Dr. Chilakian tratando de presentarse ante la audiencia estadounidense como si Aegon no fuera real o una IA, lo cual es absolutamente ridículo. Pero estaba impulsando seriamente esa narrativa que era correcta cuando comenzó la campaña en la República Checa contra el ATRA y ese es un momento muy interesante. Fue un momento tan interesante que me hace pensar que ese tipo estaba impulsando exactamente la misma narrativa difamatoria que los medios rusos están impulsando ahora mismo. Me hace pensar que eso no fue un accidente y que toda la campaña fue organizada y orquestada por la misma mano de Rusia. Absolutamente. Si la gente puede creer en líneas de tiempo como mirar el 11 a 11 y pensar que significa algo. Miras esta línea de tiempo y sabes que no es una coincidencia. ¿Verdad? En serio, demasiadas coincidencias. Sí. ¿Sabes qué es interesante? Entonces, hace unos años hubo una campaña masiva en los medios cuando los agentes de Dworkin utilizaron el hecho de que Ucrania estaba en una situación muy difícil en este momento con toda la acción militar con la invasión y trataron de manipular y aprovechar la situación para presentar sus llamados. Ya sabes, siempre sacan conclusiones sobre que alguien es un culto o una secta. Entonces intentaron engañar a las autoridades ucranianas para que investigaran al ATRA bajo el argumento de que supuestamente era prorruso, lo cual era una mentira absoluta y falsa. Y ahora mismo el tribunal tiene que investigarlo y si estamos hablando de esto, hace 2 años salió en todos los medios que hubo registros y vimos imágenes ridículas de despertadores presentadas como evidencia. Entonces buscaron en 70 lugares y encontraron un reloj despertador en la casa de alguien, como un reloj G, que fue presentado como evidencia de alguna actividad peligrosa para engañar al público. Sí.
Tenía un puerto USB. Entonces, ahora mismo, cuando el tribunal realmente investigó el caso, el tribunal dice que no solo es inocente, que no hay evidencia de nada de lo que afirmaron los agentes de Alexander Dugin en Ucrania, sino que también Alatra son patriotas, que su sitio web es patriótico y, como siempre decimos, los participantes son patriotas de sus países, sean cuales sean, pero hacen lo que hacen no solo por sus países, sino por toda la humanidad, porque todos estamos unidos por este objetivo de transmitir la verdad sobre la amenaza del ascenso de la columna de magma o los desastres naturales en todo el mundo para salvar vidas. Y el tribunal tiene que decir que estamos contentos de ver esta decisión porque, básicamente, esta decisión del informe dice que todo lo que se presentó como evidencia por la llamada red de antiulistas y, para decirlo sin rodeos, los agentes de Alexander Dugin son una falsificación completa. Una falsificación no tiene nada que ver con la realidad en cualquier país en el que operen. Porque ese es el objetivo de este culto liderado por Alexander Dugin desde el territorio de Rusia donde tomó el control de las tres ramas del poder. Entonces, cuando verificamos su interés en el logotipo aquí en esta imagen, una de las cosas que me vino a la mente es que esto podría ser en realidad la influencia de Alexander Dworkin, el pelícano allí, alimentando tres ramas de poder. Se hizo cargo de los responsables políticos, se hizo cargo de la aplicación de la ley y se hizo cargo del poder judicial. Es interesante ver a los pequeños pelícanos bebés como las ramas de influencia y él les está arrojando basura y ellos se la tragan. Sí, creo que, en última instancia, cuando tienes agentes de influencia dentro de estos tres organismos en múltiples países diferentes, estás hablando de la desestabilización de la civilización en su conjunto, ¿verdad? Como si varios países estuvieran infiltrados en todos estos departamentos. Así que esto no es, ya sabes. Creo que mucha gente simplemente llega a la conclusión de que no les afecta. Pero cuando se desestabiliza la sociedad en su conjunto, la idea es causar caos y luego ese caos crea circunstancias para que gente como la aparezca y empiece a establecer normas cada vez más estrictas. Y ahora tenemos este culto totalitario que puede llegar y realmente empezar a infiltrarse en la vida de las personas. Así que creo que si ustedes están viendo esto, tenemos que saber que ser antigobierno, antiautoridad, antiestructura, anti como si colapsará el sistema antes de que haya uno nuevo en su lugar. Entonces simplemente se obtiene un caos puro. Y eso deja espacio para que el totalitarismo entre en estas áreas. Bien. Creo que ese es todo el plan y es precisamente por eso que hay un artículo que dice: Europa, abre los ojos si no quieres la guerra. Porque el mismo plan es básicamente desestabilizar la sociedad desde dentro y luego provocar malestar e intentar dirigir la ira de la gente en la dirección que sería beneficiosa para aquellos que crearon el caos. Como si pensaran que podrían crear un caos que realmente podrían controlar y tomar el poder en la región porque está claro que agentes como Pavel Broda, que era el tipo principal, el principal agente de los rebeldes en Ucrania, estaba tratando específicamente de crear planes. Estaba haciendo planes y presentándolos al Kremlin sobre cómo crear regiones separatistas en Ucrania, cómo separar partes de Ucrania y luego Sorovestaba. Estaba afirmando en sus entrevistas que iban a dividir Ucrania en partes y tomar el control. Así que esta es una campaña de varios años en la que Dworkin fue el ideólogo detrás de ella.
Estuvo muy involucrado en la iglesia ucraniana del Patriarcado de Moscú, donde constantemente hacía algún tipo de apariciones en esas regiones y trataba de provocar a la gente para crear estas condiciones para que siguieran sus narrativas. Básicamente esto es lo que dicen que es un lavado de cerebro. Cuando incita al odio hacia otras personas bajo una u otra excusa. No importa si finalmente afirma que toda Ucrania es una secta. Existen múltiples publicaciones sobre este tema. Entonces crean condiciones para que las personas comiencen a odiarse entre sí y eso es básicamente un condicionamiento psicológico y una justificación de la guerra y es precisamente eso que Dworkin y su culto tienen que rendir cuentas por múltiples crímenes. Pero entre otros, de la misma manera que en la Alemania nazi, los periodistas que incitaban al odio hacia el pueblo judío también fueron declarados culpables y luego estás en Burke. Sí, eso es una especie de lavado de cerebro. Elimina por completo la tolerancia en la sociedad hacia diferentes grupos de personas. ¿Verdad? Que no podemos coexistir juntos si de repente tienes estas guerras que un lado o el otro sienten que están justificadas. Pero se sienten justificadas por mentiras. Ni siquiera es así, es un pretexto falso. Ni siquiera hay una base sólida para el argumento de ninguna de las partes. Sí, como ambos han señalado, creo que bastante a fondo en realidad. Pero ahora se sabe definitivamente que el culto de Dvorkin opera dentro de Ucrania y él mismo lo controla desde Rusia, creando esencialmente su estructura de poder paralela de secuaces dentro del territorio ruso. Me refiero al territorio ucraniano como ya lo ha hecho en Rusia y Nova Pasión en realidad llamó caníbales a los ucranianos. ¿Verdad? Y luego la retórica de la red anticulto es acusar a los ucranianos de ser nazis, antisemitas y todas esas cosas que el culto de Dvorkin en realidad es. Y tiene un linaje completo que se remonta ideológicamente a la Alemania nazi. Y es importante que la gente entienda ese paralelismo que mencionaste, Tali y Esteve. Y de hecho, uno de esos intentos fue llevado a cabo por el culto Dworkin de manera efectiva en Rusia. Primero con un Vinogradov de la Academia Rusa de Ciencias. Tomaron a este tipo al que no le importa la verdad y la honestidad. Presentó esta conclusión falsa que carecía de evidencia científica y simplemente presentó esto como evidencia de que no hay nada de que preocuparse con respecto a lo que dice Agon Chila. Bueno, Agon Chilakian simplemente lo destruyó con hechos en su discurso anterior. Pero luego hay una parte interesante. El 1 de abril, algo sucedió en la Universidad Estatal de Tomsk. Parte de su laboratorio en esa universidad que trabaja en el estudio de los microplásticos comenzó un proyecto para desacreditar la mitología sobre los micro y nanoplásticos. Y pueden imaginar su narrativa principal de que no hay plástico en el cerebro humano, que no hay cuchara ni tenedor en el cerebro humano. Qué forma tan interesante para alguien que se supone que estudia los microplásticos. Básicamente, reaccionar a una película que, de nuevo, es completamente científica. Tiene todas las evidencias, todos los informes. Todo en ella. Sí, se referían directamente al documental en las páginas del ANTRA. ¿Verdad? Trampa de la humanidad y la miniatura está el cerebro humano con el tenedor y la cuchara. Fue claramente una indirecta directa. Usted sabe cuál es el problema con eso y sabe que debería ser bastante obvio para la gente. El estudio en cuestión, de universidades estadounidenses, se ha replicado varias veces hasta este momento y es una investigación emergente de los últimos 5 a 8 años. Así que creo que la gente realmente debería sumergirse y ver esta tontería que está sucediendo.
Estos son los paralelismos y las coincidencias obvias que queremos decirle a todos que tengan en cuenta. Bien. Y para todos nuestros espectadores, sugerimos ingresar a latra.org/research y verificar estos informes, especialmente el segundo sobre la amenaza de erupción de una columna de magma en Siberia. Sabemos que este tema recientemente estuvo en los titulares y muchas personas se dieron cuenta de que esto es precisamente lo que está causando esa famosa excursión magnética sobre la que muchas personas especulan que hay canales de diferentes llamados observadores sospechosos o como sea que se llamen a sí mismos, donde la audiencia suele ser mucho más inteligente que el caballero que se está beneficiando de este tema. Bien. Así que este informe realmente atrajo la atención de la gente y comenzaron a escribir artículos. Comenzaron a compartir esta información. Lo único que nos gustaría señalar es que los muchachos dejen de pensar en la ideología del búnker. Ante cualquier amenaza, construyan un búnker y ya está. Para los que así piensan hay un porqué. Porque ellos van a ser los primeros en acabar fritos en ese búnker. Bromas aparte, en serio muchachos. Tiene toda la razón, tenemos terremotos de foco profundo. La desestabilización del núcleo interno. Te cocinarán, hombre, como un huevo frito en el asfalto. ¿Sabes? Es un microondas subterráneo muy caro. De nuevo, volviendo a la ideología loca o volviendo a las narrativas de los medios estatales rusos. El Dr. Chaken al final hace este argumento muy fuerte de que, ¿creen ustedes que son inmortales o creen que el búnker los va a salvar? ¿Qué es lo que te va a salvar? ¿No viven vuestros hijos y vuestras familias en el mismo continente? En su caso, como debería ser obvio, usted no solo usted debería ser usted quien tiene la obligación de transmitir esta verdad a la gente. ¿Y qué hace en cambio? Y luego pasa a un discurso muy poderoso. Me gustaría tocarlo aquí ahora mismo y luego podemos compartir nuestras opiniones al respecto. Tómense un momento y háganse esta pregunta muy simple. ¿A qué interés está sirviendo? El interés del culto totalitario de Doran. Se trata de personas que, siendo la encarnación de una fuerza extremista y autoritaria, etiquetan como secta a cualquiera que se les oponga para distraer la atención de su propia naturaleza sectaria. Pero han ido aún más lejos, han declarado que toda la nación de Ucrania es una secta. Sí, todo el país, cada miembro del Parlamento, cada ciudadano, el presidente y sí, usted, fiscales, investigadores, jueces y hasta sus hijos, todos sin excepción. Según su lógica trastornada, son cultistas. Según su retórica, Ucrania es un culto que debe ser destruido. Esa no es mi interpretación. Estas son sus propias palabras publicadas en sus propias plataformas oficiales. Aquí les proporciono evidencia real. No fabricada, ya han declarado que Ucrania es un estado sectario. Estas son las mismas palabras de los propios llamados expertos, analistas y teólogos del culto de Bortano. Se trata de una retórica elaborada para legitimar la violencia brutal. Es extremismo en su forma más pura. Y son estas personas preocupadas. Estos seguidores de Borsin y de una estructura totalitaria rusa extremista y prorreligiosa que abiertamente desea dañar a Ucrania. Quienes han atacado al movimiento Elatra y ahora están asegurando activamente palancas de influencia dentro de la propia Ucrania. Así que responde a esta pregunta. ¿Cómo es esto posible? Su objetivo es prolongar el conflicto. No están simplemente dispuestos a aceptar la guerra. Están interesados en la escalada nuclear. Son ellos los que están echando gasolina al fuego. Fueron ellos quienes, en medio de esta guerra, difundieron llamamientos públicos a un ataque nuclear contra Ucrania. Y hoy, bajo su influencia, hay personas inocentes que están siendo atacadas. Cualquier experto legal racional que revisara los materiales del caso contra el reloj diría exactamente lo mismo. Este no es un caso criminal. Es una farsa. Y esta invención tiene un propósito claro. Persecución política, todos los involucrados en este proceso conocen la verdad absoluta. El SBU lo sabe, los tribunales lo saben.
La policía lo sabe. Lo que nos lleva a la pregunta fundamental. ¿Por qué se ha permitido que el culto a Warren mantenga el poder en Ucrania? En Rusia, lamentablemente, esto es comprensible. Se han incrustado en el sistema. Pero en Ucrania, ¿cómo ocurrió esto? ¿Quién lo permitió? Hago un llamamiento a todos los miembros del Parlamento ucraniano y al presidente Vladimir Zelensky. Pongamos fin a esta farsa judicial. El mundo entero te está mirando. Incluso aquí en Estados Unidos estamos siguiendo este caso de cerca. Lo que está sucediendo ahora es una operación coordinada que apunta a una sola conclusión. Fuerzas ocultas dentro de Ucrania están sirviendo al culto de Boris. No hay otra explicación, ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista humano. Los voluntarios del Atra son en realidad verdaderos héroes. A pesar del infierno infligido por el cultista de Devorin, a pesar de las mentiras, las campañas de desprestigio, el arresto, los juicios, a pesar de sus reputaciones destrozadas, a pesar incluso de ser perseguidos por las mismas personas que luchan por proteger, continúan luchando por sus hijos, por sus padres, por sus seres queridos, y sí, por su vida también. Y sí, muchos participantes son verdaderos héroes. Imagínense cómo es cuando uno defiende la vida de las personas. Comparte esta información, y mientras tanto, durante la invasión, en tiempos tan difíciles, lo difaman en su país de origen. De repente, los medios de comunicación y las publicaciones empiezan a etiquetarte con esas narrativas. No solo como un cultista, sino como un traidor. Todo esto se basaba en información falsificada procedente del culto de Alexander Dworkin y su red en Ucrania. Y luego a través de la red que él creó. A través de esa red que estaba operando en Ucrania desde Pavlbroda. Crearon esta campaña mediática masiva y ahora mismo estamos muy contentos de decir que hay una decisión judicial de que la democracia en Ucrania prevalece y hay una decisión judicial UE, de manera completamente honesta, dijo que toda esta campaña fue falsificada. No hay ninguna evidencia, todos eran datos falsos fabricados por la red de agentes de Dworkin. Y detrás de esto, había un agente de Alexander Dworkin que estuvo tratando de impulsar esta narrativa durante al menos 5 años antes del conflicto y la guerra. Pero en aquel entonces no pudieron lograrlo. Así que aprovecharon esa difícil situación en la que se encontraba Ucrania para intentar iniciar una persecución contra los Alatra en Ucrania. Pero eso no funcionó. Sí, podemos decir con seguridad que hay otra coincidencia más. ¿Verdad? Que mencionamos y mostramos en el último episodio. Al decir literalmente que tienen conexiones en Ucrania y que están en comunicación regular. Entonces, salió directamente de la boca del pelícano. Por así decirlo, en sus propias palabras. Una cita directa del padre Alexander Guzmán. Como secretario ejecutivo, nos puede decir cuántos centros y miembros tiene actualmente Ratas y cómo se coordinan entre sí. Bueno, la mayoría tiene departamentos misioneros o catequéticos dentro de su estructura y la mayoría, hasta donde yo sé, son parte de Red Sears. Incluso incluye algunos centros en Bielorrusia y también en el territorio de Ucrania. Sí, los hay, y en Kazajstán, miren cómo funcionan cuando se menciona Ucrania. La reacción es instantánea. A ese tipo no le gustó que dijera eso. Él estaba como, espera un segundo. Déjame distraer tu atención de lo que acaba de decir. Permítame atraer tu atención hacia otra cosa. Pero de hecho, empezó a decirlo y por alguna razón dijo aún más cosas y básicamente expuso su red. Sí, solía estar en el territorio de Ucrania. Solía serlo, dice, pero ya no, luego dice que en realidad está activo y que está en contacto constante con ellos y les da órdenes. Desafortunadamente desafortunadamente los contactos se han cortado. Quiero decir que todavía tengo contactos personales. Bueno, con algunas personas con las que puedes ver cómo está perdido.
Los contactos están cortados, pero todavía estoy en contacto. Luego dice que usamos canales verificados. Así que él está muy enojado en ese momento con el tipo que está sentado en los canales correctos. Sí, sí. Sí, tienes que darte cuenta de que esto es un culto donde lo adoran como a un gurú y ese tipo se da cuenta de que dijo algo que no debía decir y que su gurú no apreció de inmediato y que va a recibir una paliza o quién sabe qué más porque según los informes recientes de exalumnos de Alexander Dugin, tiene esta admiración por la coprailia que consume heces humanas. Así que podrían meterse, ya sabe, en todo tipo de situaciones procesables. Sí, problemas. Eso es lo que parece. Ese es básicamente un culto copílico de Alexander Dworkin y sus seguidores. Y ahí mismo puedes ver en Navapasión uno de los más llamado la boca sucia de Alexander Dugin principalmente por las cosas que estaba diciendo que eran cosas muy duras, muy brutales, cosas completamente inhumanas. Pero ahora mismo conociendo la admiración de trabajar para Caprailia por consumir heces humanas, podría ser llamado un ratón sucio por otras razones también. Sí, y hemos escuchado al propio Novapasión hablar directamente en contra de las acciones de Putin e imaginemos a cualquier otra persona en ese territorio haciendo eso y qué tipo de consecuencias tendría eso para esa persona. Así que, de alguna manera, indica quién es el que realmente mueve los hilos allí. Sí, pero solo lo hizo cuando le convenía. Cuando Putin no estaba presionando lo suficiente contra los actos de sentido frío. Era cuando él estaba diciendo que ahora todos están básicamente en este éxtasis de adoración y una campaña de incitación a las armas de guerra. Así que sí, también se le puede llamar un culto a la muerte ahora en Ucrania. Y con quienes mantengo relaciones amistosas y un fuerte entendimiento mutuo. Pero está claro que están tomando riesgos significativos y, por lo tanto, nos comunicamos solo a través de canales verificados. Y por cierto, me encanta cómo hicieron todas estas largas pausas cuando hace esos sonidos incómodos. Lo pusieron en la traducción para que la gente pueda saber exactamente cómo habla claro este tipo. No pueden participar abiertamente en las actividades de Ratir en este momento. Sin embargo, tenemos un experto en estudios de culto muy activo en Ratius, un sacerdote de Luhansk. Y luego desvía la atención hacia los sacerdotes de una región que actualmente está bajo control ruso para nuevamente distraer la atención de sus agentes que están operando en el territorio de Ucrania. Pero luego él todavía dice que tiene una red y que está en contacto con él. Anteriormente era miembro asociado porque Luhansk no formaba parte de la Federación Rusa. Pero ahora es miembro de pleno derecho como ciudadano de un territorio que ahora forma parte de la Federación Rusa. Bueno, esa es la situación con nuestros amigos, colegas y socios con ideas afines. Sí, es realmente interesante. Creo que es hora de que el presidente Zelensky investigue realmente cuántos agentes tiene el culto de Devorin en Ucrania. Ya sabe, y creo que una vez que las estructuras de poder dentro de Ucrania se den cuenta de eso, descubrirán rápidamente cómo termina la guerra en Ucrania. Bueno, lo principal es que Ucrania tiene que investigar realmente esta red. Hay mucha evidencia de su presencia y como dice Anchulikin si podemos verlo desde los CE. Ustedes deberían verlo desde Ucrania que saben que esta red es algo que necesita detener su operación la red del culto a Alexander Devorin bueno. Creo que es un poco difícil ver las cosas que están directamente bajo tus narices a veces así que espero que este discurso de Aegon pueda arrojar algo de luz a Zelensky y a las personas a cargo allí para que podamos retroceder un poco y ver cómo algunas decisiones se tomaron debido a estas personas que están trabajando con ratas y parte de las gropies de Alexander.
Dvorin, y veamos esa parte que discutimos antes, pero creo sinceramente que la persona debe existir. Podría ser el presidente de su país o podría ser un amigo de un amigo, alguien a quien le dice la verdad. Sé que muchos de los que me escucháis hoy podéis creer que sois impotentes, que esto está más allá de vosotros, que sois solo pequeñas personas en un mundo vasto y abrumador. Pero mira a tu madre a los ojos. Mira a los ojos de tus hijos. ¿Qué verás allí? Verás las ganas de vivir. Y si viven o no depende de ti. Dirás la verdad a los demás. O seguirás creyendo que eres solo una persona y que nada depende de ti. Déjame decirte claramente que sí. La vida de miles de millones de personas depende de ello, incluidas las vidas de aquellos a quienes más amamos. Soy plenamente consciente de que al decir la verdad, me gano el odio de lo que puede ser el culto más peligroso e influyente de nuestro tiempo, el culto a los Borin. Pero no puedo permanecer en silencio porque en este momento no solo estoy defendiendo a las madres y a los niños estadounidenses, sino a Estados Unidos mismo, al que he dedicado toda mi vida. Hoy defiendo a todos los niños de Rusia, Japón, China, Ucrania, a todos los niños sin excepción. Porque la amenaza que ahora enfrentamos nos afecta a todos. No importa bajo qué bandera vivas, qué idioma hables o qué religión sigas. La agonía de un niño quemado vivo es la misma en todos los países. No busco fama, reconocimiento ni títulos. No quiero que me elogien como a un héroe. Solo pido una cosa, que nuestra civilización sobreviva. Que nuestros hijos no perezcan. Que ninguna persona en esta tierra vuelva a saber nunca más el olor que tiene el cuerpo de un niño cuando se quema vivo. Que nadie escuche nunca esos gritos. Gritos que aún resuenan en mi memoria. Este es mi único objetivo. Quiero que todos los niños de este mundo vivan. Crecer y construir un mundo libre de mentiras y manipulación. Lamentablemente nuestra generación no tuvo éxito en esto. Pero creo que pueden hacerlo si logramos asegurarnos de que la verdad se escuche hoy. Para que nuestros hijos puedan construir un mundo mejor mañana. Debemos preservar sus vidas hoy. Vale la pena luchar por sus vidas. ¿No están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Absolutamente. En realidad creo que es muy poderoso lo que acaba de decir. Puedes conservar tu fortuna y tu fama. Lo único que me importa. Esto es lo que le dice a la gente. Lo único que le importa es que la humanidad sobreviva, ¿verdad? Pero mientras tanto, toda la organización que hemos discutido hoy, los antiultistas, sus acciones, su guerra, su especulación, su tráfico de armas de guerra, secuestros, persecuciones, copilia. No, todas estas cosas. A esta gente no le importa nada de eso. Pero lo que está diciendo es que es la persona común y corriente que se preocupa por sus hijos, que se preocupa por sus padres, la que debería asegurarse de que esta información se comparta. Incluso nuestra conversación de hoy y que tienes la responsabilidad una vez que hayas escuchado esta información de investigarla tú mismo, conocerla a fondo y compartirla. ¿Verdad? Concienticemos para que esta idea se difunda y podamos movilizar nuestros recursos para desgasificar efectivamente el territorio de Siberia. Sí, eso es. Creo que cuando dices, por ejemplo, mira los discursos de Aegon y revisas el informe climático en el sitio web Ellatra.org y miras la amenaza de la columna de magma siberiana y todos los hechos presentados. Realmente comprendes lo grave que es. Pero antes del podcast, les había mencionado que era el cumpleaños de mi sobrina. ¿Verdad? Ella es joven, ella es solo una niña y le encantan los parques infantiles. ¿Verdad? Entonces, pasé todo el día llevándola de un lado a otro en el auto y literalmente fuimos de un patio de juegos a otro para que ella pudiera probar todos los diferentes. Ya sabes, patios de juegos en el área.
Y como los niños no tenían clases, cada uno de ellos estaba lleno de niños. Y simplemente sentarme en el banco y observar a los niños interactuar y jugar entre ellos y lo fácil que es para ellos llevarse bien y simplemente caminar uno hacia el otro como dice. Siendo, ¿quieres jugar a la mancha? ¿Quieres jugar a la pelota? Y en mi mente, estoy viendo esto y literalmente le digo a mi esposa, miras esto y piensas en la columna de magma. Ella dice, ¿por qué lo haces? Yo digo, sí, de hecho lo hago. Porque ninguno de ellos lo sabe y ninguno de ellos lo es. Todos son tan inocentes y ninguno de ellos tiene poder para hacer nada. Pero todos los padres sentados en el banquillo son los que lo hacen. Y es simplemente usando su voz que podemos asegurar el futuro de todos estos niños. Y cuando conoces los hechos y revisas estos informes y ves estas direcciones, no puedes evitar vivir tu vida y mirar a tu alrededor y saber que es preciosa y que vale la pena protegerla. Como dice Aegon al final de cada vídeo, vale la pena luchar por la vida. Entonces, irónicamente fue una experiencia realmente poderosa para mí ver todos estos diferentes. Ya sabes, grupos de niños y sus dinámicas en el patio de juegos y todos trabajando juntos y simplemente pasándola bien. Entonces lo que él dice es correcto. Ya sabes, no soy padre, pero como adultos tenemos que asumir algún tipo de responsabilidad. Absolutamente, pienso que todo el mundo debería prestar atención a su discurso y especialmente a la segunda parte del mismo. Incluso si conoces la parte sobre el ascenso de la columna de magma en Siberia en este momento y mucha gente entiende que hay algo mal. Que no se supone que tengamos auroras rojas en Florida. Que no se supone que tengamos huracanes como los que destruyeron Acapulco. Como no se supone que tengamos incendios forestales como los que destruyeron Laina y Pacific Palisades en Los Ángeles y los terremotos que están sucediendo en Myanmar. Turquía y Siria, esas no son las cosas que normalmente deberían estar sucediendo y esa década de 2030 a 2040. Como dice Gansakikin, será el momento más crítico. Así que una vez que superemos esos desafíos durante este corto periodo, estaremos en una posición mucho mejor. Ya no vamos a preocuparnos más por estas cosas. Pero se necesita coraje. Se necesita saber que se necesita un poco de esfuerzo. No tanto, solo para hablar y compartir esta información. Y como dice Aegon al final de su vídeo, nunca sabes quién será esa persona que se va a enterar de ti y a dónde va a llevar esa información. Es posible que sean ellos quienes realmente tengan una solución o puedan comunicarse con el presidente de su país, etcétera, sin importar de qué país se trate. Entonces, no importa dónde estés en el mundo, puedes hacer una gran diferencia. Así que amigos, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias Stephen, gracias Jason por sus comentarios, por su dedicación, por informar a tanta gente en sus canales de TikTok y escriba en la sección de comentarios a continuación cuál fue el hallazgo más interesante para usted en esto. El discurso del Dr. Aegon Chilaken y nos vemos en nuestro próximo episodio.